Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. ¿Va a poder después de esto Harvey Colchado refutar? ¿Va a poder, en este caso, yo no sé si denunciar incluso a las autoridades que lo han pasado al retiro? También le pregunto, aprovecho que lo tengo aquí, al abogado penalista del estudio UGAS, al señor Fernando UGAS. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Muy buenos días, un gusto saludarte, Melissa. En principio es un tema bastante polémico, porque hay que recordar que al señor Harvey Colchado se le identifica no solamente en relación a la intervención de Dina Boluarte, sino a la intervención de una serie de exmandatarios. Ha estado en la foto del expresidente Alan García, ha estado en la foto de una serie de intervenciones anteriores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no solamente el interés es de la presidenta Dina Boluarte, sino es el interés de varios partidos políticos, correcto, y de que él no esté a cargo de la dirección de lo que se llamaba Leficop para seguir liderando el tema de las investigaciones de alta complejidad, que ya no existe, ¿no? De tal manera que, en efecto, o sea, es una decisión polémica, es una decisión que siempre va a ser polémica porque ha tocado muchísimos temas sensibles. Yo creo que él, a través de sus abogados, va a poder alegar una serie de situaciones, pero también hay que recordar que en el tema de la meritocracia, en el tema de la oficialidad, siempre hay una estancia de renovación de cuadros. Yo escucho todos los años que hay generales que denuncian, toman acciones constitucionales. La forma piramidal con que se tienen estos temas de ascensos también genera mucha controversia, ¿no? Y mucha injusticia también. Definitivamente, ¿no? Bueno, es un tema bastante polémico en realidad. Correcto, hay que preguntarse primero si hizo una carrera limpia, honesta, si tenía las capacidades o no para continuar entregando su experiencia y sus capacidades. Si no las tenía, ok, bien pasado el retiro, pero si las tenía, ¿por qué desperdiciar a un buen cuadro policial que, siendo reubicado, podía entregarle más a la ciudadanía, teniendo en cuenta que hace falta especialización de policías y más policías luchando contra la criminalidad? En fin, otro de los temas que quisiéramos comentar con usted, muy importante, es respecto a lo que ayer Cuarto Poder ha revelado, la participación, en este caso, o la cercanía de este personaje, Enrique Vilches, mano derecha y secretario general de Palacio de Gobierno, mano derecha de la presidenta Dina Boluarte, y que sería el encargado de conseguir la firma justamente en el momento en que Dina Boluarte estaba en este postoperatorio, que la tenía, digamos, no al 100% de sus aptitudes. Estamos hablando del 26 de junio al 10 de julio. Si las firmas realmente eran legales y legítimas, existe la duda por cómo se ve. Pero ¿cómo determinar fehacientemente si esas firmas son o no legítimas? ¿Qué es lo que tendría que hacerse para determinar ello? Dos cosas, si me permites, Melissa. En principio hay que recordar que la calle de Castillo, digamos, se precipitó a propósito del acercamiento que se tuvo al señor Bruno Pacheco. El mismo cargo del señor Bruno Pacheco para el señor del Castillo es el del secretario general Vilches. Simplemente para hacer una analogía y un comparativo. En este caso específico del tema de firmas, en la criminalística penal, correcto, se desarrolla de la siguiente manera. En principio se verifica las firmas de la presidenta Dina Boluarte, correcto, indubitables. O sea, digamos que esas firmas que se dudan de que sean de ella, de su autoría, de su puño y letra, sean de julio, agosto. Entonces, lo que tiene que hacer un perito es buscar firmas de mayo, junio y firmas de septiembre y octubre, correcto, para que sean contextualizadas y que nadie ponga en discusión de que ella estaba en ausencia y que ella efectivamente hizo esas firmas, correcto, no hay duda de ellas. Decretos, resoluciones, actas, memorándums, etcétera. Una serie de documentos, 10, 20 documentos donde se diga, en efecto, estos son sus trazos de originalidad, de autenticidad, de distinción y singularidad. Con esas muestras indubitables se cogen las muestras dubitadas, las que se tienen dudas. Esta es la del decreto de Miriam Barré, las resoluciones, las otras actas donde se dice que ella no estuvo y era imposible que ella firme. Y se van a comenzar a cotejar si la B se precisa con los datos gráficos de su B de la indubitada, si la D
tiene similaridad, si la M tiene similaridad, y uno a uno las letras van a ir saliendo. ¿Cómo se precisa esto? Bueno, esta pericia grafotécnica va a ir haciendo cotejo por cotejo de las letras, de las firmas, y va a ir dando... ¿Quién tiene que solicitar esta pericia grafotécnica? ¿O quiénes? Es una pericia grafotécnica que normalmente cuando la Fiscalía está en plena investigación y se está dudando de las mismas, la Fiscalía genera una pericia de oficio. Ajá. Y hay un perito grafotécnico que la Fiscalía lo nombra, toma su juramentación y le solicita a las partes, ¿correcto?, que entreguen los materiales, que entreguen los documentos importantes. En este caso, la Fiscalía le solicitará al Ejecutivo, al Palacio de Gobierno, correcto, a la misma presidenta Dina Boluarte, al secretario Vilches, que le facilite todos los documentos dubitados y que le facilite todos los documentos indubitados. Para que entre en análisis del perito grafotécnico. También esta firma... ¿Existen peritos grafotécnicos que tengan la capacidad de determinar esto en nuestro país? Pero por supuesto, estos son una de las pericias más comunes que se hace en el país. Ajá. No son pericias complejas, no son pericias de diferente consecución, que uno tiene que ir al extranjero, temas forenses de genocidio. ¿Y se puede garantizar al 100% que un perito determine si una firma es falsa o no, es ilegítima o no? Definitivamente. Ajá. Yo creo que es sencillo, digamos. Es muy sencillo, es verdaderamente muy sencillo. Pero también la presidenta Dina Boluarte, su defensa, va a poder ofrecer un peritaje de parte. Correcto. Y dirá y tratará, digamos, de contradecir este peritaje de oficio. Para contrastar uno con el otro. Y luego, posteriormente, si existe contradicción, va a poder haber un debate pericial, un debate entre peritos para verificar quiénes utilizaron de mejor manera la técnica grafotécnica, la ciencia grafotécnica, para determinar las conclusiones que han afirmado. O sea, allí, digamos, la batalla para determinar la legitimidad de esta firma sería entre un perito y otro, el de parte y el de la Fiscalía. Correcto. Ajá. Pero no solamente ello. Yo creo que no hay que perder de vista otra serie de elementos. Hace mucho se escuchaba sobre incautaciones, allanamientos a la Secretaría del Palacio de Gobierno para obtener documentaciones, etcétera. Yo no sé si esto va a suceder en este momento, en este tiempo, a propósito de estas noticias, ¿no? Porque de repente se le va a pedir los documentos oficiales, no se encuentran, se va a pedir los documentos, no se ubican, las personas ya van a comenzar a huir de su declaración. Tras esta información, tras saber que por lo menos hay duda en estos documentos que ha mostrado el programa Cuarto Poder, la Fiscalía podría hacer un allanamiento, podría realizar un allanamiento a Palacio, a la casa, yo no sé, o a donde corresponda, que tenga relación con Enrique Vilches, secretario de Palacio, mano derecha de Dina Boluarte. Sí, definitivamente. Y mire, ve, y ese es el efecto concreto y directo que han tenido las modificaciones de las normas de detención preliminar, por ejemplo. En las normas de detención preliminar se hablaban de casos de intervención en casos de no flagrancia. Casos en los cuales la pena iba a ser más de 4 años, que duda cabe, que falsificación de firmas, instigación de firmas, complicidad en firmas falsas en documentos públicos, que tiene cerca de 10 años de pena privativa y libertad, realizado con 2 o más personas, etcétera. ¿Correspondería con la ley tal cual está en este momento una detención preliminar contra el secretario de Palacio de Gobierno, Enrique Vilches? Correcto. Actualmente ya ha sido modificada esa norma que había quitado la detención preliminar en casos de no flagrancia. Correcto. Y entonces ahora ya se ha restablecido, y yo creo que si el Ministerio Público realiza una planeación, una proyección de trabajo, sí va a poder realizar una serie de actuaciones. O sea, uno tendría que preguntarse ya en estas próximas horas dónde está el señor Enrique Vilches. Definitivamente. Yo creo que espero que ya la civilidad, la decencia y la experiencia que han habido, porque un secretario general de Palacio de Gobierno no es cualquier función. Claro. Y mínimamente ha visto el historial de qué es lo que ha sucedido con los anteriores secretarios de Palacio de Gobierno. Exacto. De tal manera que yo creo que la inteligencia nos debe acompañar, y esperemos de que ya prontamente su abogado, el señor Vilches, haya dicho: señor, yo quiero declarar, me pongo a disposición, entrego toda la documentación que es importante, útil, si no hay nada que ocultar, no hay nada que por ahí desdibujar, todo claro, realícense las actuaciones. En todo caso, yo lo hice, no lo hice, quién lo hizo,
cómo se realizaron las cosas, yo creo que esos son datos importantes para evitar que se siga maltratando la institución presidencial. Teniendo en cuenta una situación, digamos, para cualquier persona que haya pasado por alguna cirugía que amerite, en este caso, una anestesia general, como es el caso de una cirugía de nariz o cualquier otra cirugía, repito, que amerite una anestesia general, el uso de anestesia general requiere por lo menos, tras la operación, 3 horas, más o menos, consultando con algunos médicos, 3 horas de recuperación y restablecimiento, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la conciencia plena para afirmar, para hablar, para lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿se puede hablar de que es adecuada, es correcta, está en lo cierto, es lo que corresponde, una investigación por abandono del cargo de parte de la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte? Miren, en principio, si queríamos tener ejemplos concretos del por qué tenía que informarse ante las instituciones específicas del por qué la presidenta se iba a someter esto y poder nombrar durante ese tiempo algún reemplazo, la delegación o lo que sea que precisa la Constitución, era justo el ejemplo de temas de firmar documentos oficiales como estos decretos, resoluciones, estar presentes en actos públicos, que son actos públicos de gobierno. De tal manera que si no va a poder estar en actos de gobierno, definitivamente, y hay personas que han usurpado su cargo, y hay personas que han llenado esos espacios donde esa omisión de funciones se ha realizado, definitivamente que sí estamos en algunos delitos que se habrían cometido lastimosamente, con todo el pesar, porque uno quiere a su país, uno quiere a la institución presidencial, pero ahí está evidente los delitos que se habrían cometido. O sea, si hubo ausencia de conciencia de parte de la presidenta, ¿se puede hablar de abandono del cargo al no informar a la autoridad competente, en este caso al Congreso de la República? Definitivamente. Está absolutamente preciso en el Código Penal. ¿Y el término es abandono del cargo? Sí, claro, abandono del cargo. ¿Y cuál es la pena? Hayan usurpado, usurpación de funciones. Ajá. Usurpación de funciones, correcto. Y ahí podría estar comprometido el secretario de Palacio, el ser la mano derecha, y el que tiene que obtener la firma de la presidenta para cualquier acto, resolución, en fin, para lo que corresponda. Correcto. Para cualquier documento. Definitivamente. Sería, digamos, de ser así, ¿sería su cómplice? Sí, definitivamente. El cómplice de la presidenta, digamos. Por supuesto, porque no solamente hay usurpación de funciones por la persona que no tenía esas calidades para asumirlas, sino que además, si además está con la aquiescencia, si está con el permiso de la persona, sin ninguna autorización pública de delegación o algo por el estilo, información al Congreso, etcétera, también estaría la complicidad de la misma persona a la quien le han usurpado. Correcto. Obviamente, ¿no? Y en el caso rápidamente en el caso del ex chofer del Cofre, que se ha retractado y ha cambiado su versión ante la demora de una versión de parte de la presidenta que fue dada en mensaje a la Nación el último viernes, señalaba justamente el diario El Comercio que parecería más una coartada que una explicación dada a través de mensaje a la Nación, no a través de entrevista. En fin, ¿coincide usted con esta afirmación, con esta idea de una coartada? Bueno, que se ha ido construyendo en el tiempo para que por fin la presidenta pueda salir a dar una explicación respecto a este caso. Bueno, en materia penal, cuando son las personas implicadas, no hay una obligación constitucional, correcto, de autoincriminarse. Entonces, por ahí, entre que declara y el silencio, existen una serie de morigeraciones, correcto, que se pueden dar, reprogramaciones de diligencias, o voy y digo que ahí tengo otras cuestiones más urgentes, o simplemente guardo silencio. Pero en el caso de los testigos, existe obligación de decir la verdad. Y si no lo hace, miente, existe falso testimonio. De tal manera que, pero, sin embargo, el Código también describe que si el testigo puede correr el riesgo de ser implicado en lo que va a testificar, a él también se le puede extender el principio de no autoincriminación. Entonces, pero ¿cómo tomar este cambio de versión? ¿Podría ponerlo a él, a pasarlo de condición de testigo a investigado? Yo creo que es prematuro aún, a pesar de todo lo largo del tiempo.
en verdad aún no se tienen las cosas claras. Se ha cambiado ya de una estancia de playa a otra estancia de playa y se está demorando en ¿Qué hace esta versión, qué hace este cambio, digamos, de versión del chofer del cofre? En este caso, ¿la diluye, la debilita, cambia, digamos, complica la situación de la presidenta, complica la situación del chofer del cofre o no? ¿O complica en general la investigación? Bueno, en realidad existe mucho claroscuro en esta investigación. Y ya el tema del cambio de playa es un tema bastante grotesco, bastante grosero a esta altura, ¿no? Porque una información transparente, directa, donde se estaba hablando de una playa determinada, donde todos los medios públicos estaban hablando y se guardaba silencio por parte de la Presidenta de la República, definitivamente que genera muchísima suspicacia. Si no hay nada que esconder, salgo y digo, no estuve en esta playa, por último, estuve en esta con tales personas en tal fecha y no tengo nada que esconder. Tal cual, pero se está variando de versión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí hay algo que ocultar, pero vuelvo y repito, no existe un derecho a mentir. No existe en la Constitución un derecho a mentir, pero digamos que son personas que están en plena investigación, como tú bien dices, están tratando de armar una coartada, están tratando de justificar una serie de actividades. Existe una altísima probabilidad que en efecto lo que se haya estado escondiendo sea algo sumamente valioso que ha seguido sosteniendo el gobierno, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Fernando Ugaz, abogado penalista, por estar esta mañana con nosotros. Son las 7:27.